¿Listo? Buenas tardes, mi nombre es Jorman Andrés Garavito Afanador, pertenezco al grupo 4 del curso Diseños de Proyecto de Investigación. Se nos quedó. Buenas tardes, mi nombre es Mario Rico Rodríguez, soy estudiante de licenciatura en matemática de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y estamos ahorita viendo el programa del curso Diseños de Investigación. Compañero Fabián. Compañeros. Juliana. Compañeros, buenas tardes. Soy Juliana Garza Esteban, estudiante del curso Diseño de Proyectos de Investigación. Y para esta ocasión vamos a grabar una sustentación. Tenemos mala conexión. Bueno, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Leonardo Cuadros. También pertenezco al grupo de diseños de proyectos de investigación. Soy estudiante de la licenciatura en matemáticas. Bueno, compañeros, para empezar con el desarrollo, la compañera Juliana y yo vamos a exponer el punto 5 de nuestro trabajo colaborativo, que consiste en la explicación de la simbología de los diferentes tipos de diseño de investigación. Entonces, empiezo a compartir pantalla. Sí, compañero. Entonces, empiezo a compartir pantalla. Espérenme para abrir el link que la compañera nos compartió. Como un poquito lento el internet. Sí, compañero, pues yo lo tengo acá ya listo. Si quiere me permite compartir, a ver si lo podemos poner desde acá. Listo. Entonces, espérame. Ya le doy acceso. ¿Listo? La pantalla. Listo. Bueno, entonces tenemos el punto 5. ¿Qué simbología utilizan los diseños experimentales, de experimentos verdaderos y cuasi experimentos? Entonces, para este punto estamos hablando entre las simbologías más comunes que se trabajan para estos tipos de diseños experimentales, según lo que propone Campbell y Steinle en 1996. Para los experimentos tenemos las siguientes simbologías. La mayúscula, que nos representa la asignación al azar o aleatoria.
Asignación aleatoria, que es una técnica experimental para la asignación de los sujetos diferentes en tratamientos o en ningún tratamiento. Seguimos con el siguiente individuo, que puede ser G1, G2, G3, que corresponde pues al grupo al cual estamos trabajando. Hay dos grupos en el experimento, los cuales son idénticos, excepto porque uno recibe un tratamiento, por ejemplo, de agua y el otro no. El grupo que recibe el tratamiento, en este caso, la maceta con agua, se llama grupo experimental, mientras que el que no lo recibe, en este caso, la maceta seca, se llamaría el grupo de control. Siguiente símbolo, tenemos la X mayúscula, que representa el tratamiento, estímulo o condición experimental, referencia a la presencia de algún nivel de la variable o el tratamiento independiente. El tratamiento hace referencia al conjunto de acciones que se aplican sobre las unidades experimentales y que son objeto de comparación. El término de error experimental se refiere a la diferencia entre el valor de lo observado y la variable de la respuesta de la unidad experimental y su valor esperado, de acuerdo a un modelo. Seguimos con el símbolo de la O, que hace referencia a la medición de los sujetos de prueba en un cuestionario, una observación. En ese aparece antes del estímulo de tratamiento, que trata de una preprueba previa al tratamiento, y si aparece después del estímulo, pues hablamos de una postprueba posterior al tratamiento que se está trabajando. La medida o medición directa se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir con un patrón. Seguimos con el símbolo de raya al piso, que representa la ausencia de un estímulo, podría ser el nivel 0 en la variable independiente, indica que trata de un grupo de control. Y terminamos con el símbolo de mayúscula, que hace referencia a lo que se representa en el grupo que fue creado por emparejamiento. Bueno, esta es la exposición pues, que yo tenía para este punto, compañeros. Listo, por favor me regalan. Bueno, compañeros, ahora yo sigo en la presentación. Voy a presentarles los tipos de diseños que existen. Bueno, la simbología de los diseños experimentales. Pues la compañera ya nos habló de la simbología general, nos habló de la R, de la G, de la X, de la O, bueno, la O también se rige por dos cosas generales. La O, que es la medición de los sujetos de un grupo, si aparece antes del estímulo, se considera una preprueba, y si se aparece después del estímulo, se considera una postprueba. Eso es una de las cosas que más identifica a la O. La raya al piso, que es la ausencia del estímulo en la variable independiente y que indica que se trata de un grupo de control. Vamos a empezar hablando de la simbología en los diseños experimentales, preexperimentales. Bueno, para hablar de los diseños preexperimentales, primero vamos a hablar de dos características específicas de este tipo de diseños. Un momento. La primera es que el grado de control es mínimo sobre la variable en los diseños experimentales. Y la segunda es que no cumple con los requisitos de un verdadero experimento. En la simbología de los diseños preexperimentales, al igual que la simbología en todos los tipos de diseño, se caracteriza por la forma en la que está estructurada. En la simbología de los diseños preexperimentales existen dos tipos. El primero es el estudio del caso con una sola medición, en el que se habla del grupo, luego del estímulo y por último de la medición. En el caso de la preprueba o posprueba con una sola medición, tenemos un grupo, una medición, luego un estímulo y por último otra medición. Esta es la forma en la que se utiliza la simbología y se aplica los pasos en el diseño, en los diseños preexperimentales. Para los diseños experimentales verdaderos o puros tenemos dos características también específicas y muy importantes.
La primera es que reúne los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. ¿Cuáles son esos dos requisitos? El primero es que tiene grupos de comparación y el segundo es que tiene equivalencia entre los dos grupos de comparación. No todos los diseños verdaderos o puros usan preprueba, pero obligatoriamente y por necesidad, todos los diseños puros tienen una postprueba. La simbología de esta clase de diseños, esta simbología es un poco más estructurada, ya que tenemos dos grupos, que es el grupo experimental y el grupo de control, G1 y G2. En G1 se aplica un estímulo, pero en G2 o grupo de control no se le aplica el estímulo, pero a ambos se les hace una medición y por último, después de esa medición, se aplica una postprueba. Bueno, ahora vamos a hablar de los diseños cuasi experimentales, que también tienen dos características muy importantes. La primera es que se le asignan los grupos de trabajo previo al experimento. ¿Qué es eso? Es decir, que a los grupos no se asignan al azar, ya que los sujetos de control o experimentales son asignados previamente al experimento, lo cual hace que la medición realmente esté condicionada a unos individuos ya determinados, lo cual hace que la medición sea un poco más controlada por la persona que está haciendo el experimento. La simbología para esta clase de diseños experimentales, tenemos tres tipos que van dentro del mismo diseño, que es X1 para el grupo experimental 1, X2 para grupo experimental 2 y G, que es el grupo de control para esta clase de diseños de investigación. Bueno, compañeros, esa es la presentación para nuestro punto 5 que presentamos la compañera Juliana y yo. Entonces, compañero Fabián, compañero Mario. Compañeros, los escuchamos. Un segundo, compañero, estoy buscando acá la información. ¿Me avisan, por favor, si ven mi pantalla? Todavía lo estamos viendo a su merced. Compañero Mario, ¿nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Ahí ven mi pantalla, compañeros? Sí, compañero, ya está cargando. Sí, está cargando la información. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, les comparto el diagrama de ideas que hicimos con el compañero Mario acerca de 3 diseños de experimentos, los cuales están catalogados en 3: preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Entonces, los preexperimentos tienen un grado de control muy mínimo en cuanto a los experimentos nos referimos. De igual manera, los preexperimentos no tienen una manipulación directa con la variable y no controlan las fuentes de invalidación.
Y por último, en este tipo de preexperimentos encontramos que la medición que mide una o más variables. Bueno, hablando un poco de los experimentos puros, recordemos que habla de la manipulación intencional de las variables. Si tenemos en cuenta, si hacemos un recortes, existen dos tipos de manipulación de variables, que es la variable interna, la variable independiente, la variable dependiente, ¿no? Entonces, dependiendo de la manipulación que se le dé a la variable independiente, se obtienen los resultados de la variable dependiente. Eso es un tipo de validez y recordemos, hagamos memoria sobre que de acuerdo a esto, le sale el grupo experimental y de donde sale el grupo de control, ¿sí? Cuando hablamos de medición de variables, hablamos de la forma en que se miden estas, de acuerdo al tipo de manipulación que se le dé a cada variable, ¿sí? El control y la validez. El control es cuando de pronto sacamos, por ejemplo, en el ejemplo de la validez externa, tiene que ver cuando manejamos alternativas diferentes a lo que tiene que ver con la manipulación de la variable, ¿sí? No debe haber agentes externos, porque eso interferiría con lo que realmente la variable quiere decir. Es una forma de control, existe la variable externa, ¿sí? La validez externa, perdón, y la validez interna, que se maneja en este tipo de manipulación. Entonces, ahí es donde vamos a saber, por decir algo, en un tipo de validez cuando se manejan varios tipos de grados, cuando es el control puede ser de 2 grados, de más de 2 grados, dependiendo si es de más de 2 grados, pues es obvio que la manipulación de la variable independiente se va a manejar con una sola variable, pero la dependiente va a ser varias variables. Por decir algo, si maneja la variable y, pues la dependiente va a ser x1, x2, x3, en fin. Eso para manejar el control y manipulación en la validez de las variables. Cuando hablamos de dos o más grupos de comparación, ¿sí? Para hacer una comparación es lo que tiene que ver prácticamente con lo que es la validez, ¿sí? Si usted puede comparar dos grupos de especificación de acuerdo a los grados de la variable o la manipulación que le da, se puede manejar el control y manipulación de la variable. ¿Sí? Existen varios tipos de grupos de comparación. Cuando hablamos de participantes asignados al azar, es lo que llamamos algo aleatorio cuando se hace un experimento puro, ¿sí? Diferentes grupos experimentales, diferentes grados de manipulación y diferentes rangos de variables, ya sea de más de 2 variables en adelante, que es lo mínimo que se maneja, o más de 2 grados de variables. Eso es lo que es cuando se realiza un experimento puro. Tener en claro la medición de la variable, la manipulación de las variables, el control de la variable y en qué momento existe la validez interna y externa de la misma. Ya por último también encontramos los cuasi experimentos, los cuales hacen referencia a que no tiene una alteración en la distribución de los objetos, o sea, esta tipología de experimentos no puede alterar en este orden los sujetos o acomodarlos en cuanto al investigador se refiere. Dice que no cuenta con esta manipulación y investigaciones o hacer algunas investigaciones referentes en investigaciones anteriores de otros investigadores o postulantes de videos de experimentos anteriores. Sí, bueno, los experimentos implica el hecho de que manejan grupos totalmente intactos, ¿sí? No existe un faltante o algo por el estilo para manejar este tipo de experimentos. Los grupos deben ser intactos y exactos. Y puede tener diferentes tipos de variables. O sea, en este tipo de cuasi experimentos, la diferencia entre el experimento espero es que el experimento puro tiene como tal una norma y unos seguimientos o unas reglas, por decirlo así, estricto para poder manejar el experimento puro. El cuasi experimento no maneja eso. Permite como le digo yo, algún tipo de manejo que no tiene que ser tan estricto para poder realizar el experimento. Esa es la diferencia entre un experimento puro y un cuasi experimento. Gracias.
Bueno, compañeros, pues con eso hemos terminado la presentación para nuestro trabajo colaborativo. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Gracias, compañeros. Gracias a Gracias. todos. Y Gracias, por la compañeros. comprensión también a todos.